En línea con Dios, con Claudio Bustamante. Padre, al ver tu creación, mi alma te alaba. Que Dios les bendiga. Seguimos utilizando como lectura base, porque es a lo que vamos a llegar, la última parte del versículo 47 de Hechos en el capítulo 2. Dice la palabra del Señor: y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Eres grande, Dios. Eres grande, Dios. Más ancho que el mar, más alto que el cielo. Eres grande, Dios. El modelo de la iglesia avivada y varias características que nosotros debemos de imitar. Aquí está la guía que usted y yo necesitamos, la palabra del Señor, la profeta más segura. Dijimos que la iglesia tenía un mandato, tenía una orden. Jesús les había dicho a sus seguidores, a los que lo vieron ser ascendido, que debían permanecer en Jerusalén porque recibirían la promesa del Espíritu Santo. Y ellos hicieron justamente lo que Jesús les dijo. Por eso que en el primer versículo del capítulo 2 nos dicen cómo ellos estaban esperando el cumplimiento de esa promesa. Dice la Escritura: cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Qué hermoso. ¿Sabe? Porque la Escritura nos da a conocer los efectos que tiene de estar juntos, pero unánimes. Me estaba recordando de lo que dice el Salmo 133. ¿Se recuerda? Cuando dice: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos y en armonía. O sea, no solamente estar juntos, sino que también en armonía. Ellos también estaban juntos, y dice la Escritura, unánimes juntos. Y esto no es un detalle menor, porque perdemos el tiempo si queremos ser todos iguales, porque no lo somos. Porque Dios nos hizo diferentes el uno del otro, pero sí podemos estar unánimes, esperando la misma cosa. Y esta promesa no se tardó un día, no se tardó dos, fueron varios días que pasaron, pero la promesa se cumplió. ¿Y cómo estaban ellos? Aquí lo dice la Escritura, lo leo una vez más. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. ¿Qué estaban haciendo todos unánimes juntos? Esperando, obedeciendo. Jesús les había dicho que enviaría el Consolador. El versículo 2 dice: y de repente, o sea, de un momento a otro, y de repente vino del cielo
un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban reunidos. Ellos estaban esperando que se cumpliera esa promesa y de repente, no sabían exactamente en el momento que iba a ocurrir esto, pero sí sabían que tenían la promesa de parte de nuestro Señor Jesús. Y esa promesa llegó de repente. Entonces, aquí lo que vemos ahora a continuación son varios sucesos que nos dan a conocer cómo fue esa venida, esa llegada del Espíritu Santo. Ellos estaban esperando, insisto, ellos estaban todos unánimes juntos. Estaban aguardando. Seguramente era el gran tema de conversación entre ellos. En algún momento llegaría y se cumpliría esa promesa, y esa promesa se cumplió. Fíjese que dice la Escritura: y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Ellos están ahí en el aposento alto. Se cumple la promesa de repente, y de repente, dice la Escritura, comienzan a hablar en otras lenguas, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, dice textualmente el versículo 3. Y el versículo 4 dice: y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. A ellos fue directamente el Espíritu Santo que los habilitó para hablar en otras lenguas. Ninguna otra persona a ellos les enseñó ni les dijo: repitan tales palabras. No, directamente el Espíritu Santo les daba que hablasen. Si pudiéramos imaginarnos esta escena, seguramente nosotros diríamos que es como un momento precioso, grande, tremendo en un culto. Y diríamos nosotros: wow, esto es un avivamiento. Miren lo que está ocurriendo ahí. Hablando en lenguas y recibiendo la promesa del Espíritu Santo. Pero es muy interesante darnos cuenta que este avivamiento no quedó solamente ahí en el aposento alto, ni se remitió solamente a cultos donde la iglesia se gozaba, la iglesia estaba ahí disfrutando de la presencia del Espíritu Santo, sino que esto comienza a impactar a la sociedad. De hecho, las primeras impresiones de la gente que comienza a ver lo que está ocurriendo, fueron como de asombro, pero a su vez comenzaron a cuestionar lo que ellos estaban viendo, creyendo que estos hombres, la gente que estaba ahí, estaba ebria. Dice la Escritura: moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Dice: y hecho este estruendo, se juntó la multitud.
les llamó la atención lo que ocurrió. Algo pasó que marcó la diferencia en un antes y un después. Llega el Espíritu Santo y se revolucionó ese lugar y llamó la atención de la multitud. Y sigue diciendo el versículo 6, y estaban confusos porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. En ese momento habían personas de distintos lugares y les causó confusión, dice la Biblia, y estaban confusos porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Dice, y estaban atónitos. Miren los términos que escribe y relata Lucas. Lucas es el que escribe este libro de los Hechos. Confusos. Ahora dice, y estaban atónitos y maravillados, diciendo, mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia. Y sigue nombrando. Dice, en Frigia y en Panfilia, en Egipto y en las regiones de África, más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Y dice el versículo 12, y estaban todos atónitos y perplejos, diciéndose unos a otros, ¿qué quiere decir esto? Bastante revelador para comprender cómo este suceso, cómo el cumplimiento de la promesa que Jesús les anticipó, que vendría el Consolador, vendría el Espíritu Santo, y cuando llega, esto causa una revolución en la sociedad. No se explica la gente qué es lo que está pasando. Sigue diciendo la Escritura, mas otros, burlándose, decían, están llenos de mosto. Ahí está. Fíjese que hay como dos enfoques. Por un lado, quienes estaban ahí en el aposento alto, esperando el cumplimiento de la promesa del Señor. Y por otro lado, quienes están expectando, quienes están viendo, quienes se encuentran algunos confusos, atónitos, maravillados, pero también aparece que otros, como dice literalmente la Escritura, mas otros, burlándose, decían, están llenos de mosto. Bueno, lo que sigue es el primer discurso de Pedro, la primera predicación. Una predicación que tiene tal impacto que son 3,000 personas las que reciben a Jesucristo y lo reconocen como su Señor. Hay varias cosas que tenemos que destacar y aprender de lo que nos está diciendo las Sagradas Escrituras. Destacamos su obediencia. Ellos recibieron lo que Jesús les había dicho. Tienen un gran mover espiritual. Reciben nuevas lenguas. Todos, dice la palabra, fueron llenos del Espíritu Santo.
Es un momento glorioso, es un momento especial que está aquí relatado en las Sagradas Escrituras. Ahora viene el momento de la predicación de Pedro. Pedro les comienza a explicar lo que está ocurriendo, lo que ellos no comprenden. Pero Pedro les comienza a decir. Y Pedro les habla del Cristo. Pedro les anuncia la palabra. Estamos viendo a otro Pedro. Ahora es Pedro lleno del Espíritu Santo. Ahora Pedro siendo un hombre valiente. Pedro anunciando la palabra y siendo usado por el Señor de una forma poderosa. Pedro no acomoda el mensaje a la audiencia, porque debemos comprender que para que haya arrepentimiento, antes del arrepentimiento hay exposición de la verdad, hay exposición de la palabra. Eso es lo primero. Eso es lo primero. Entonces comprendemos otra cosa. Pedro anuncia el mensaje. Pedro habla de este Cristo, los responsabiliza por la muerte de Cristo, pero les habla de que ellos sean salvos. Les predica para su salvación. No nos olvidemos que hay una labor que hace el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que convence de pecado, de juicio y de justicia. Pedro está haciendo su parte, pero mientras Pedro está proyectando esa palabra, mientras Pedro está predicando, hay un público que está recibiendo esa verdad y el Espíritu Santo está ahí actuando, tocando las vidas, tocando los corazones. Por eso que más adelante la Escritura dice muy claramente, al oír esto, ellos se compungieron de corazón. La iglesia hoy tenemos la misma responsabilidad de anunciar, de entregar el mensaje así como está. No acomodar el mensaje según la audiencia. No endulzar los oídos de la gente como que casi hagan un favor al recibir a Jesucristo cuando los más favorecidos somos nosotros mismos. Pedro anuncia la palabra. Eso produce un efecto en los corazones. Eso produce que Pedro tenga que darle la salida a la situación que ellos se ven enfrentados. Como les digo, la Biblia dice, al oír esto se compungieron de corazón y comenzaron a preguntarse, ¿qué haremos? Bueno, ahí viene la otra parte. Ahí viene el arrepentimiento. Ahí viene el cambio de vida. Entonces, la palabra no se negoció. El mensaje era ese. Es un mensaje poderoso. Entonces, ese mensaje comienza a transformar, a cambiar las vidas, a tocar esos corazones. Por eso que, insisto, la iglesia no debe de dejar de predicar la verdad, que es la palabra del Señor, la verdad que es nuestro Señor Jesucristo, aunque resulte incómodo, pero eso es lo que viene a ser ese espejo en el cual lo siguiente que sigue es arrepentirse y convertirse. Mire usted cómo desde ese avivamiento, desde esa llegada del Espíritu Santo, comienzan a ocurrir cosas preciosas. Pero eso no es todo. En el próximo programa seguimos viendo estas evidencias de cómo la iglesia mostró ese avivamiento.
Esperamos que este mensaje haya sido de bendición para tu vida. Y si lo fue, te invitamos a que estudies la forma de apoyar nuestro ministerio. Desde ya contamos con tus oraciones. Para comunicarte con nosotros, lo puedes hacer desde cualquier parte del mundo a nuestro WhatsApp más 549-2604-2042-82 o a nuestro correo electrónico en lineaministerios@yahoo.com.ar. Recuerda que en nuestro canal de YouTube hay más predicaciones para ti. Gracias por estar con nosotros. Que Dios te bendiga. Ministerios en línea, dedicados a la evangelización y edificación del cuerpo de Cristo.